Recientemente se estrenó la adaptación cinematográfica del musical Wicked, una precuela al Mago de Oz que no conecta directamente con la película original ni con ninguna otra. Aunque hoy no hablaremos de Wicked, es casi imposible no pensar en la película más oscura que se hizo adaptando a algunos de los libros del mundo de Oz, y que de alguna forma sirvió como secuela no oficial a la primera película. Hoy hablaremos de Regreso a Oz. El maravilloso Mago de Oz es una novela infantil que se escribió hace 124 años, en 1900, y desde entonces se convirtió en una de las historias más populares de la historia, contando con decenas de secuelas, adaptaciones, musicales y películas. Se estiman de hecho entre 100 y 200 libros derivados de la obra original, aunque la cifra podría elevarse hasta 500 libros si contamos fanfictions. La adaptación más importante fue la película de El Mago de Oz, estrenada en 1939 y producida por el estudio Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, quienes contaban con los derechos del primer libro escrito por L. Frank Baum. Por supuesto que el estudio del ratón no quería quedarse atrás y desde entonces ansiaba poder hacer su propia adaptación del clásico infantil, cosa que no pudo conseguir porque MGM, el estudio de León, los obtuvo para hacer la adaptación de 1939, que terminó siendo la más popular e importante de la época. Por esta razón, cuando El Mago de Oz pasó a ser de dominio público en 1956, ya no era tanto el problema de obtener el permiso legal para adaptar la historia, sino que ahora Disney necesitaba los derechos de la adaptación de MGM, cosa que no consiguió del todo, por lo que tiempo después, en 1985, estrenó Regreso a Oz, una secuela no oficial del Mago de Oz que narra las aventuras de Dorothy regresando a la Tierra de Oz en una película inusualmente oscura que el mismo estudio Disney trataría de pasar desapercibida, pero que sería difícil de ignorar. Disney después estrenaría una adaptación del Mago de Oz con los Muppets en 2005 y Oz el Poderoso en 2013. En esta última cuentan el origen del mago, pero ninguna de esas producciones fue precisamente exitosa. Los Muppets estrenaron su versión sin pasar por los cines, lo cual la hizo pasar un poco desapercibida, y Oz el Poderoso tuvo todo para ser un gran éxito, con Sam Raimi dirigiendo, Danny Elfman en la música y un buen elenco, y pese a que hizo $500 millones en taquilla, su costo de producción fue muy elevado, por lo cual no pudo considerarse un éxito comercial, además de que tuvo críticas mixtas. Regreso a Oz fue el gran intento de Disney por adaptar el segundo y el tercer libro de Oz. Estos fueron El País de Oz y Ozma de Oz, intento en el cual fracasó comercialmente, así como con la crítica, pese a que con el paso de los años se ha vuelto un clásico de culto, particularmente por su tono oscuro y sombrío, lo que nos lleva a hablar de hoy de esta secuela no oficial. A pesar de no ser directamente una segunda parte del Mago de Oz, Disney tuvo que pagarle una vasta cantidad de dinero a MGM para que le permitiera usar las clásicas zapatillas rojas en la cinta, esto debido a lo popular y significativas que eran, y pese a que el cuento original ya era de dominio público, las zapatillas fueron implementadas por primera vez en la película de 1939, pues las zapatillas originales en el cuento eran plateadas y no rojas. Walter Murch dirigió esta película y nada más, pues si bien su labor como editor y diseñador de sonido ha sido notablemente destacada, la única película en la que fungió como director fue Regreso a Oz. Murch fue incluso despedido del proyecto por un tiempo y regresó para terminar la cinta, que en opinión de los encargados del estudio terminaría por ser una cinta oscura y distinta a lo que acostumbraban a hacer, por lo que Disney decidió dejar que pasara lo más desapercibida posible, dándole poca difusión y al igual que otras de sus cintas menos queridas, convirtiéndola en una de las apestadas y por ende, convirtiéndola sin querer en un clásico de culto. La trama nos muestra a Dorothy de regreso en casa de su tío Henry y la tía Em, quienes aún continúan reconstruyendo la granja después del tornado que llevó a Dorothy a Oz la primera vez. Ella continúa hablando de su experiencia en aquella tierra fantástica, por lo que sus tíos deciden llevarla a un sanatorio para que el Dr. Worley le administrara una terapia de choques y le hiciera olvidar lo que para todos era una locura. Poco le faltó a esta película para mostrarnos una escena en la que Dorothy recibe una descarga de electricidad en la cabeza, algo típico de la época, pues la cinta se ambienta en el otoño de 1899, a pocos meses del nuevo siglo XX. La luz se va justo antes de que Dorothy reciba la primera descarga y logra escapar de ahí con la ayuda de una niña que aparece de la nada. Una tormenta azota la noche cuando ambas niñas salen corriendo e intentan cruzar el río del que no vemos salir a la niña misteriosa. Podemos asumir que quizás se ahogó, solo vemos que la lluvia ha terminado cuando amanece y Dorothy ha vuelto inexplicablemente a Oz en compañía de su gallina Bellina, la cual vemos al inicio de la cinta y que es, por cierto, personaje recurrente en los cuentos originales de la Tierra de Oz. Bellina puede hablar, ya que en la Tierra de Oz los animales cuentan con esa capacidad. Vale la pena resaltar que esta cinta se conoce por ser secuela no oficial de la película original de 1939, sin embargo, también funciona como secuela al libro, pues en la cinta de MGM todo lo que vive Dorothy es un sueño del que despierta al final. Sin embargo, en el libro de L. Frank Baum, Oz
es real, y en Regreso a Oz se nos da a entender que la Tierra de Oz sí existe, así como en el cuento, por lo que al seguir esta línea y agregar las zapatillas de la película, podemos decir que es una especie de secuela de ambas versiones. Acá no se menciona al mago, pues este deja la Tierra de Oz tras la primera visita de Dorothy. Recordemos que el mago de Oz no era más que una persona normal que le hace creer a todos que es un mago, a través de tecnología que le permite engañar a todos. Al llegar a la ciudad de Esmeralda, Dorothy encuentra a sus amigos hechos piedra, excepto al espantapájaros, al cual no ve por ningún lado. Dorothy es perseguida por unos aterradores hombres conocidos como Wheelers, por tener ruedas en las manos y en los pies. Al esconderse, conoce a un hombre mecánico de nombre TikTok. Así es, décadas antes de la aplicación, existió un personaje en el mundo de Oz llamado TikTok. Este le dice a Dorothy que el espantapájaros es el nuevo rey de Oz, pero ha desaparecido, y TikTok se quedó sin movilidad esperando el regreso de Dorothy. TikTok, Bellina y Dorothy viajan a conocer a la princesa Mombi en busca del paradero del espantapájaros para rescatar a todos en Ciudad Esmeralda. La princesa les dice que el rey Gnomo tiene al espantapájaros de prisionero. Otra razón por la que esta es una cinta tan tétrica es que la princesa Mombi tiene una colección de cabezas que constantemente cambia y encierra a Dorothy con la intención de que ésta madure y así poder cortarle la cabeza y usarla después. Encerrada, Dorothy conoce a Jack Pumpkinhead, personaje en el que por cierto se inspiró Tim Burton para crear al rey calabaza del extraño mundo de Jack. Juntos logran escapar de la princesa sin cabeza usando el polvo de la vida de Mombi y creando un sillón volador guiado con un trofeo de cabeza de alce. El espía del rey Gnomo le hace saber que Dorothy se acerca a él con un ejército y una gallina, aunque realmente con un ejército se refiere solamente a TikTok, pero al llegar ante el rey, la gallina permanece oculta dentro de la cabeza de la calabaza de Jack, por lo que este no la ve. Vemos que el rey Gnomo trae puestas las zapatillas que originalmente eran de la bruja del este y que después Glinda le dio a Dorothy en la película original. Fue así como el rey logró conquistar la Tierra de Oz y convertir a todos en piedra. El rey Gnomo le da a cada uno la oportunidad de entrar a una cueva en donde tiene varios adornos para que adivinen cuál de todos es realmente el espantapájaros. Y aunque sus amigos fallan, Dorothy acierta con ayuda de TikTok. Logra salvar también a sus amigos que ya se habían vuelto decoraciones. El rey Gnomo aumenta su tamaño para comerse y matarlos a todos con una animación en stop motion visualmente muy interesante. Cuando está por comerse a Jack, vemos que Bellina se asoma por su cabeza y arroja un huevo que el rey Gnomo se traga ocasionando su muerte, pues coincidentemente los huevos de gallina son como veneno para él. El rey muere y todos los habitantes de Oz regresan a la normalidad. En el festejo final vemos a personajes clásicos como el hombre de hojalata, el león cobarde y por supuesto al espantapájaros. Dorothy se reencuentra con la niña que la ayudó al inicio, descubriendo que es la princesa Ozma, quien había sido atrapada por Mombi. Dorothy le da las zapatillas y el trono de Oz a Ozma, quien la invita a regresar en cualquier momento, lo cual seguramente fue un claro intento de parte de Disney para producir una secuela que nunca llegó. Dorothy regresa a Kansas y su tía le dice que la noche en que desapareció tras la tormenta, el hospital en el que casi recibe una terapia de electrochoques se incendió, matando al Dr. Worley. Vemos como una de sus enfermeras es llevada a prisión por haber sido cómplice de los experimentos del difunto doctor. Algo que vale la pena resaltar es que esta enfermera es interpretada por la misma actriz que hace a Mombi, así como el rey Gnomo es interpretado por el mismo actor que hace al Dr. Worley. Y otro ejemplo que tenemos es a uno de los asistentes del Dr. Worley interpretando al jefe de los Wheelers. Esto es en clara referencia a la primera película en la que todo es un sueño, aunque acá te dejan muy en claro que lo que ocurrió sí pasó de verdad y no es un sueño de Dorothy como en la primera película. Dorothy regresa con su perro Toto y sus tíos a la granja en donde puede ver a través del espejo a su gallina Bellina con la ahora reina Ozma. Además de tener un final feliz, tenemos un conteo de muertes, lo cual es inusual en una película de Disney, aunque una cinta así de oscura no podía dejar a todos sus personajes intactos. 8 personajes fallecen en la cinta, 6 de los Wheelers que se convierten en arena al tocar el desierto mortal, el rey Gnomo que muere envenenado y el Dr. Worley muere fuera de cámara en el incendio del hospital donde trabajaba. Quizá esta última sea la más oscura y merecida, aunque no se haya visto en pantalla. Cabe mencionar que los personajes de la Dra. Wilson y Mombi, interpretados por la misma actriz Jean Marsh, terminan de la misma manera, encerradas en una jaula. Seguro las personas que están hablando mal de Wicked por no usar el Technicolor igual que la cinta original, no disfrutarán esa cinta que es más oscura en su tono que en su iluminación, pero sí padece de colores más fúnebres que abonan a crear una atmósfera muy distinta a la película de MGM. Esto con la intención de separarla de alguna forma de esta cinta, pues al final, aunque es más una secuela espiritual no oficial, deja de lado
lado la parte musical y colorida que tanto caracteriza al Mago de Oz. La película utiliza colores apagados, sombras profundas y un diseño de producción que enfatiza lo extraño y lo incómodo. Esto crea una sensación constante de peligro y misterio. Dorothy pasa gran parte de la película enfrentando peligros en un mundo que se siente vacío y hostil. Incluso sus aliados tienen toques melancólicos y una sensación de vulnerabilidad. Si quieres agregar algún producto de la franquicia de Oz en tu catálogo, además del clásico de 1939 y Wicked, sin duda debes ver Regreso a Oz, una cinta que, por más que Disney trató de ocultar, ya tiene en su catálogo permanente en Disney Plus, donde puedes darle una checada y venir a los comentarios a decirnos qué te pareció. Definitivamente, Regreso a Oz hace honor a este tono tan característico de las películas ochenteras, con escenas un tanto inquietantes para los más pequeños, tales como el hospital psiquiátrico, en donde vemos a Dorothy amarrada a una camilla en camino a recibir una descarga de electrochoques, las criaturas mitad humanas, mitad vehículos, con ruedas en las manos y pies y sonrisas casi maniáticas, las cabezas con vida cambiantes de Mombi, la ciudad Esmeralda destruida con todos hechos piedra, y la figura del Rey Gnomo como uno de los villanos de la película. Déjanos en los comentarios tu opinión de esta cinta y tu ranking de películas relacionadas con la franquicia de la Tierra de Oz. Y antes de irnos, aprovechando que Wicked está en tendencia, ¿sabías que el nombre de Elphaba está basado en el autor original del Mago de Oz, el Frank Baum, es decir, Elphaba? Gracias por suscribirse al canal, damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.